¿Qué es lo que hace realmente gigante a un equipo para sentirse por encima de todos los demás? ¿Se trata del poderío económico? Más bien es un tema de tradición, de títulos acumulados a lo largo de la historia. ¿Se trata de la afición? ¿El que tiene más aficionados y más fieles es el mejor y más grande equipo? ¿O solamente es un tema de limpieza? De no haberse manchado nunca en su historia. A continuación, los gigantes que sí se mancharon. Cobreloa salió campeón chileno en 1988. Universidad Católica apenas pudo quedar cuarto. Lo de Colo-Colo fue patético. Sexto lugar. Fernández Vial, ¿eso es un equipo? A ver, bájale. Huachipato, Deportes Concepción, Deportes Valdivia. Bájale. Naval, ¿qué es eso? ¿Dónde está la U de Chile? ¡Ja! Ahí está. Penúltimo, descendido por primera vez en su historia aquel año de 1988. La temporada siguiente, la Universidad de Chile volvió, se hizo más grande que nunca y solo para volver a las andadas en 2019, cuando literalmente les salvó la campana cuando el torneo fue suspendido por el estallido social sufrido en el país andino. Por vez primera en los últimos 20 años, pero por quinta ocasión en su historia, descendió la temporada pasada a la Ligue 2, el todavía máximo ganador de la Ligue 1, siempre y cuando escuchen esto en mayo de 2023. 2022 fue un año trágico para el Saint-Étienne. El Paris Saint-Germain les empató con 10 ligas en el historial y encima se fueron a segunda división tras años de jugar con fuego. La temporada pasada parecía que otra vez la iban a librar. En la última jornada, Les Verts se salvaron del descenso directo con un gol contra el Nantes a 10 minutos del final. Salvaron el descenso directo, pero solo compraron una semana más de agonía, pues en la promoción contra el tercer lugar de la Ligue 2, el Auxerre, se les acabó el cuento. El Tribunal de Arbitraje Deportivo los perdonó, pero este canal, los hinchas de Universitario y Dios, nunca lo podremos hacer. Del 28 de noviembre de 2020, cuando perdió en la última jornada contra el Huancayo, hasta el 17 de marzo de 2021, el Alianza Lima descendió en Perú. Estuvo oficialmente 110 días en segunda división, justo los que tardaron en acusar al equipo Carlos Stein de no pagarle a sus jugadores y reclamar que de acuerdo al reglamento le tenían que quitar 2 puntos, justo los necesarios para que en lugar de la Alianza descendieran ellos junto al Atlético Grau y el Yacuabamba, que con ese nombrecito debería tener prohibida la existencia. Bueno, el TAS le dio la razón al equipo íntimo, que volvió a primera con la Liga 2021 ya empezada, aunque en nuestros perversos corazones, Alianza quedó igualmente manchado. Hablando de Alianza Lima, abramos paso a otro equipo maldito por excelencia, el 4 veces subcampeón de América. 2011 fue un año de gigantes caídos a segunda división, River Plate, Mónaco y América de Cali. Pero parece que a diferencia del resto, a los Diablos Rojos les encantó el infierno colombiano. Hicieron mudanza para quedarse ahí y todo. No fue como suele ocurrir un viaje al purgatorio y de vuelta al paraíso de primera división el año que viene. No, el América se pasó 5 años en segunda, como quien quiere refrescar el repertorio de sus buddies que ya eran demasiado cansinos con lo de sus finales perdidas en la Copa Libertadores. Uno de los 2 gigantes de siempre en el fútbol rumano, el Dinamo Bucarest, está jugando esta temporada por primera vez en toda su historia fuera de la primera división, luego de haber perdido en la promoción por la permanencia contra la Universidad de Cluj en 2022. De los 64 equipos del mundo que nunca jamás descendieron, ya nomás nos quedan 63. En la recta final del siglo XX, el Hamburgo ganó ligas, copas, recopas, supercopas y hasta se dio el capricho de levantar una Champions League al cielo. Para el siglo XXI ya nada más le quedaba presumir ser el único club de Alemania que nunca había jugado en segunda división.
y para sostener la presunción contaban en el estadio con un cronómetro que contaba todos los años, horas y minutos que llevaban en la Bundesliga, hasta que ese cuento también se les acabó con su descenso en 2018. Todos creíamos que la penitencia le iba a durar un año al Hamburgo, exagerando mucho 2 temporadas en segunda. El dinosaurio lleva 5 temporadas intentando volver y nomás no puede. San Lorenzo fue el primero en descender de los 5 grandes del fútbol argentino. Ocurrió en 1981. 2 años después fue turno de Racing Club. Cuando River Plate también se apuntó a la lista negra en 2011, calma, ya hablaremos de eso, solo quedaban 2 que nunca habían descendido en Argentina: Boca Juniors e Independiente, que en 2013 perdió también esa medallita. Ángel Correa, el hoy jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo, que por entonces era un debutante en San Lorenzo, fue quien con su gol certificó el hundimiento del rojo, que tenía a Miguel Ángel Brindisi de entrenador y al Rolfi Montenegro de figura. El todavía máximo ganador continental volvió a primera el año siguiente, de panzazo eso sí, pues Independiente acabó en 4º puesto de la segunda división. Si los canales de YouTube estuvieran organizados de acuerdo a su tamaño en distintas divisiones, afrontémoslo. Seríamos un equipo de la B. Ayúdanos a ascender. Suscríbete. Durante las temporadas 2005 y 2006, grabaciones telefónicas desvelaron la complicidad entre varios equipos de la Serie A y árbitros que ellos mismos habían seleccionado para dirigir sus partidos en por lo menos 19 ocasiones. Para la Juventus, implicada en 7 de esos 19 partidos bajo sospecha, no hubo compasión. Perdió sus 2 últimos Scudettos y descendió a la Serie B. Fue una ocasión única para detectar mercenarios. Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram y Gianluca Zambrotta abandonaron el barco a las primeras de cambio. Pavel Nedved, Gianluigi Buffon, Mauro Camoranesi, David Trezeguet, ese romántico empedernido que también jugó en segunda división con River, y Alessandro El Piero permanecieron estoicos a bordo. Por un largo año, la Juventus dejó de visitar San Siro, el Olímpico de Roma, San Paolo y los históricos estadios que dan al ojo a la Champions League. Ahora, en la agenda del fin de semana, tocaba bañarse de humildad en recintos de clubes como Rimini, Albinolefe, Mantova o Arezzo. El Milan no descendió una vez en los tiempos más o menos modernos, sino 2 veces. En la temporada 1979-80, el equipo de leyendas como Albertozzi, Baresi y el veterano Fabio Capello jugó con el Scudetto bordado en el pecho y además estrenando esa estrella que aún hoy le acredita como 10 veces campeón del calcio, ya que había ganado la Serie A el año anterior. El Milan quedó en tercer lugar como campeón defensor detrás de Juventus e Inter, pero se fue a segunda por haber amañado un partido contra la Lazio, un escándalo relacionado con la mafia de apuestas deportivas en donde su mediocampista Giorgio Morini fue arrestado, al igual que el presidente del club Felice Colombo, mientras el portero mundialista Enrico Albertozzi fue suspendido de por vida. El Milan, como era de esperarse, volvió de inmediato tras una temporada en Serie B, solamente para descender inmediatamente. Otra vez, como si fuera el típico equipo chico recién ascendido, el Milan volvió a irse a la B, esta vez por deméritos deportivos. Quedó ante penúltimo lugar y se manchó para siempre por segunda vez. El Arsenal descendió en 1913. Liverpool bajó a segunda en 1954. Tottenham Hotspur perdió la categoría en 1977. El Chelsea se fue en 1988. Man City un montón de veces, la más reciente en 2001. Y el Newcastle ni se diga, 6 veces, la última en 2016. Todos los equipos de Inglaterra han descendido, incluido el Everton, que es el club con menos temporadas lejos de primera división y que descendió
por última vez en 2023. Por ahora en 1951. Y el Manchester United, pues el United también, por supuesto, aconteció 3 veces antes de la Segunda Guerra Mundial y una vez más a colores. Era la temporada 1973-74. Solamente habían pasado 6 años desde que el United de Matt Busby ganó su primera Champions League. El descenso no pudo ser más sádico. Se consumó en la penúltima jornada en Old Trafford contra el Manchester City, 0-1 y con gol de taquito a 10 minutos del final de Denis Law, una leyenda absoluta del Manchester United, ganador del Balón de Oro y que justo esa temporada había dejado al United para acabar su carrera jugando un último año como profesional en el Manchester City. Descender así ni en las películas. El United volvió a primera al año siguiente, 1975, pero no volvió a salir campeón hasta 1993. El Atlético de Madrid de 1996, ganador del doblete Liga y Copa del Rey, fue seguramente el mejor en la historia de los colchoneros. Su entrenador era Radomir Antić, mismo que tuvo que comerse el descenso solamente 4 años después. El Atlético de Madrid era un equipo armado para salir campeón en 2000 y casi sale campeón de Copa, donde cayó en la final ante el Español con el ánimo por los suelos, el que se espera de un equipo recién descendido. Los centrales estelares paraguayos Celso Ayala y Carlos Gamarra, seleccionados españoles de la categoría de José Francisco Molina y Joan Capdevila, mediocampistas del renombre de Rubén Baraja, Santiago Solari y Juan Carlos Valerón, históricos en el ataque como Jimmy Floyd Hasselbaink y Kiko Narváez, y también Veljko Paunovic. Cómo les gustaba descender a los entrenadores de Chivas en sus tiempos de futbolistas. El Atlético de Madrid había sido el primer equipo en descender en la historia del fútbol español. Fue último en la temporada de estreno, la 1929-1930. Desde entonces, el Atlético no volvió a descender hasta el año 2000. Claudio Ranieri era el entrenador y no fue destituido hasta la recta final por Radomir Antić. Demasiado tarde. El Atlético acabó penúltimo y se fue a segunda junto a otros grandes, pero no tan grandes, Betis y Sevilla. Pero se pasó rápido para los equipos andaluces, que tardaron un año en volver. El Atlético, aunque promocionó su temporada en segunda con la campaña Un añito en el infierno, en realidad tuvo que comerse 2. Cuando el Milan descendió, todavía no era el Milan, algo parecido al Manchester United de los tiempos pre-Alex Ferguson. La Juve, por su parte, se fue a la B como campeón de Italia. O sea, ningún equipo en la historia fue el hazmerreír de River Plate en 2011, por si fuera poco, en pleno apogeo de las redes sociales. El drama de River tuvo de todo, provocadores fantasmas en las tribunas que le persiguen hasta la fecha, aquel éxito musical del verano, River, decime qué se siente. El salto a la fama del energúmeno Pazman en el primer video viral que ofreció el fútbol. ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Ay, qué tiempos aquellos! Lo más imperdonable del descenso de River Plate en 2011 es que no fue consecuencia de un año nefasto en el que todo le salió mal. No, fueron 3 años vergonzosos, ya que la tabla de descenso por porcentaje fue ideada precisamente para proteger a equipos de esta dimensión y blindar el riesgo de que un año malo les haga perder la dignidad para siempre. De hecho, River Plate en aquella temporada negra quedó 4º lugar en la Apertura 2010 y 9º en el Clausura 2011. Y aún así, torneos como el Apertura 2008, en donde el equipo entonces dirigido por Diego Pablo Simeone quedó en el último lugar, le pasaron la factura final 3 años después. River fue el 4º peor en la tabla de cocientes y su descenso no fue directo, sino vía promoción contra el 4º lugar de la segunda división, el perpetuador Belgrano de Córdoba. Las caras más conocidas de aquel River inolvidable son Matías Almeida, Rogelio Funes Mori, Manuel Lanzini y Eric Lamela, dirigidos por el ese sí olvidado JJ López. River
volvió a primera al año siguiente y eventualmente ganó de todo, incluida una final de Copa Libertadores a Boca Juniors, aunque ha sido campeón argentino solamente 2 veces en las últimas 21 oportunidades. En Brasil hay 12 gigantes y recordar los descensos de cada uno de ellos necesitaría su propio top 10. Así que, para irnos ya, acabemos más rápido señalando a los únicos que nunca han perdido la categoría en el Brasileirao. Se trata del Sao Paulo, el Santos y el Flamengo. Los otros 9 serán lo grandes que quieran, pero ya están manchados. A propósito de los grandes del Brasileirao, 3 de ellos regresaron a la Serie A esta temporada. Pero si le han perdido la pista a aquellos grandes descendidos alrededor del mundo, ¿cómo está el Genoa? ¿Va a regresar o no a la Serie A? ¿Qué pasa con el Parma de Gianluigi Buffon? ¿Y el Zaragoza? ¿Se acuerdan del Zaragoza? Bueno, de todos estos equipos, el Hamburgo, que están en segunda división o más allá, ¿cómo le está yendo en esta temporada? Mientras nosotros prestamos atención al Napoli y al Arsenal y al Manchester City, al Barcelona y al Real Madrid. Bueno, un reporte de cómo le está yendo a esos equipos en segunda división a esas alturas de la temporada previo a la recta final. Lo pueden encontrar en el video recomendado, así que visítenlo y sin más que contarles, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.